No te quedas por amor, te quedas por miedo al cambio. Hay una verdad incómoda que muchas personas no quieren escuchar. Muchas personas creen que siguen en su relación por amor. Pero la verdad suele ser diferente. No se quedan por amor. Se quedan por miedo. Miedo a cambiar. Miedo a empezar de nuevo. Miedo a soltar una vida que llevó años construir. Porque cuando una relación dura mucho tiempo, ya no es solo una historia entre dos personas. Es una rutina. Es una casa llena de recuerdos. Es la voz conocida que escuchas cada mañana. Es el sonido de la cafetera encendiéndose mientras el día empieza igual que ayer. Y dejar todo eso no parece solo una decisión emocional. Parece romper una vida entera. Pero aquí está la pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. Si el miedo desapareciera por un momento, ¿seguirías donde estás? Antes de continuar, quiero proponerte algo. No hace falta que respondas en voz alta. Solo piensa en esto por un momento. Imagina tu vida exactamente como está ahora. La misma casa, las mismas conversaciones, los mismos silencios, los mismos domingos. Ahora imagina lo mismo, pero dentro de 5 años. ¿Se siente igual? ¿O algo dentro de ti se mueve cuando piensas en eso? Si algo se movió, probablemente ya conoces la respuesta a la pregunta de este video. Y ahora quiero hacerte una pequeña charada. Es simple, pero dice mucho sobre las relaciones. Aquí va. Hay algo que muchas personas confunden con amor. No se ve, no se toca, pero pesa. Pesa cuando piensas en irte. Pesa cuando imaginas empezar de nuevo. Y pesa tanto, que muchas personas deciden quedarse. ¿Qué es? No te diré la respuesta todavía. Guárdala en tu mente mientras seguimos hablando. Porque al final del video, vas a entender exactamente qué es. Hay relaciones que no terminan con una gran pelea. No terminan con una traición. Ni con una discusión que lo cambie todo. Simplemente, se desgastan. Las conversaciones se vuelven más cortas. Las miradas duran menos. Los silencios duran más. Y poco a poco, sin que nadie lo note exactamente cuando ocurrió, la relación deja de ser un lugar de alegría. Y se convierte en un lugar de costumbre. Tal vez ya no te hace feliz. Pero tampoco te hace irte. Porque la vida sigue. Las cuentas siguen. La rutina sigue. Y entonces ocurre algo curioso. La relación ya no se sostiene por pasión. Se sostiene por estabilidad. Y la estabilidad es muy difícil de abandonar. Especialmente cuando llevas años construyéndola. Si este tipo de reflexiones te hacen pensar sobre tu propia vida y sobre cómo funcionan realmente las relaciones humanas, puedes suscribirte al canal. Aquí hablamos de las verdades psicológicas que muchas veces nadie explica, pero que todos sentimos en algún momento. La mente humana tiene una característica muy poderosa. No está diseñada para buscar felicidad. Está diseñada para buscar seguridad. Nuestro cerebro prefiere una situación conocida, incluso si no es perfecta, antes que un territorio desconocido. Porque lo desconocido representa riesgo. Representa incertidumbre. Representa la posibilidad de equivocarse. Imagina esto. Estás caminando por una habitación completamente oscura. No ves nada, pero sabes exactamente dónde están los muebles. Sabes dónde está la mesa. Sabes dónde está la puerta. Tal vez no sea un lugar perfecto. Tal vez incluso te tropiezas a veces. Pero lo conoces. Ahora imagina entrar en otra habitación completamente nueva. También está oscura. Pero no sabes dónde está nada. Ese es el cambio para la mente humana. Y por eso muchas personas permanecen donde ya no son felices. No porque lo quieran, sino porque lo conocido parece menos peligroso que lo nuevo. Cuando una relación lleva muchos años, el problema no es solo el amor. El problema es todo lo que se construyó alrededor. La casa, los recuerdos, los viajes, las fotografías guardadas en un cajón, los lugares donde fueron felices alguna vez. Después de cierto punto, la relación deja de ser solo una relación. Se vuelve una parte de tu identidad. Irse ya no significa solo terminar algo. Significa reconstruir tu mundo. Imaginar otra casa, otra rutina, otra historia. Y para muchas personas, especialmente después de los 40 o los 50, esa idea parece una montaña imposible de escalar. Entonces la mente busca una salida más fácil. Convencerse de que quedarse es la decisión correcta. Existe algo en psicología llamado coste hundido emocional. Significa algo muy simple. Cuanto más inviertes en algo, más difícil se vuelve abandonarlo. Aunque ya no funcione. Imagina invertir 20 años en construir algo.
Aceptar que tal vez ya no funciona, duele, porque parece que todo ese tiempo fue perdido. Entonces la mente hace algo curioso. Empieza a justificar quedarse. Dice cosas como, todas las relaciones pasan por esto. Nadie es feliz todo el tiempo. Después de tantos años, ¿para qué cambiar ahora? Pero quedarse solo para justificar el pasado puede tener un precio muy alto. El precio del futuro. El miedo al cambio no siempre se siente como miedo. A veces se siente como prudencia, como paciencia, como responsabilidad. Pero hay una diferencia muy clara entre paciencia y resignación. La paciencia espera algo que todavía puede crecer. La resignación acepta algo que ya dejó de crecer. Y la resignación tiene una característica peligrosa. No duele de golpe, duele lentamente. Apaga la ilusión poco a poco, como una luz que se vuelve cada vez más tenue, hasta que un día miras tu vida y te das cuenta de algo inquietante. Pasaron años y sigues exactamente en el mismo lugar emocional. ¿Recuerdas la charada del inicio? Había algo que muchas personas confunden con amor. Algo que no se ve, algo que no se toca, pero que pesa. Pesa cuando piensas en irte, pesa cuando imaginas empezar de nuevo. La respuesta es simple. Ese peso es el miedo al cambio. No siempre es amor lo que mantiene una relación. A veces es el miedo. Miedo a perder lo conocido. Miedo a empezar otra historia. Miedo a descubrir que la vida podría ser diferente. Y tal vez, la pregunta más importante no es si debes quedarte o irte. La pregunta verdadera es otra. Si el miedo desapareciera por un momento, ¿seguirías donde estás? ¿O empezarías una vida completamente diferente?